Kaixo, egunon, badakizuen bezala gaur Donostiako nazioarteko krosa aurkezteko gaude hemen. Atletak berriz ere hipodromotik egongo dira igandean, data arraroa guretzat, normalean urtarrilean egindako krosa, aurten azaroan egingo da, eta asmoa da hemendik aurrera krosaren data esan bezala azaroan izatea. Gero Ramonek azalduko ditu arrazoiak, baina hasteko krosari buruz pare bat gauzatxo esateko asmoa dakat. Decía que una fecha diferente para este año y a partir de ahora, en principio, para el Cross Internacional de San Sebastián. Hoy estamos aquí para presentar la 65 edición, que se dice pronto, Historia del Cross. Antes Raúl Chapado, en representación de World Athletics, ha entregado una placa al Cross precisamente por esta historia. Y decía que es un acontecimiento histórico. Y fe de ello da, por ejemplo, un atleta como Mariano Haro, historia del atletismo, no solo en España, sino a nivel mundial. Este hombre, cada vez que escucha la palabra cross, o el término cross de San Sebastián, se emociona. Hace 2 años, coincidiendo con la visita de la Real Sociedad a Becerril, a su localidad natal, lo primero que decía a todos los que le preguntaban por la Real era cross de San Sebastián, para que nos hagamos una idea de lo que para atletas como él significó. Y sin más, voy a dar paso a la primera persona que va a hablar hoy aquí, que es Martín Ibabe, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián. Eskerrik asko, Karel, eta ongi etorri zareten guztioi. Ni breve esango dut, ez? Guretzat benetan oso garrantzitsua da crossa. Como acabo de comentar, para nosotros es una prueba muy importante y viene a colación el acto que acaba de celebrarse con la entrega por parte del presidente de la Federación Española, el presidente de la Federación Guipuzcoana, la placa de reconocimiento de lo que es el cross, ¿no? Es verdad que en los últimos años no ha vivido sus mejores momentos el cross, es así, pero en este trabajo que venimos realizando en los últimos meses con la Federación Guipuzcoana, quiero agradecer especialmente a Ramón y a su equipo la claridad con la que hemos podido compartir la idea de la relevancia que tiene el cross para la ciudad, ¿no? Para la ciudad y para el atletismo en general. Se han tomado algunas medidas que posteriormente Ramón va a explicar, el cambio de fecha, recuperar también la posibilidad de utilizar lo que es la pista una parte de la pista del hipódromo, de la pista de hierba. Son eventos realmente muy importantes para referenciar lo que es la historia de este cross. Yo quiero recordar que en el cross de San Sebastián han corrido los mejores atletas de su época y tiene un palmarés realmente impresionante. Lo decía Karel, ¿no? 65ª edición. Creo que el dato es muy relevante. El dato deja muy a las claras el referente histórico de lo que es esta prueba, ¿no? Y para nosotros, sin duda alguna, es una prueba en la que queremos apostar por ella, seguimos apostando por ella. Quiero agradecer muy especialmente en esa apuesta compartida con la Federación Guipuzcoana también el apoyo que siempre ha estado de la propia Diputación de Guipúzcoa, la presencia hoy aquí de Raúl como presidente de la Federación Española, que le da empaque a esta apuesta que hacemos por el cross de San Sebastián, así como por supuesto a los patrocinadores que nos acompañan, Diario Vasco, Caja Laboral y todos los demás patrocinadores que hacen que esta prueba se pueda seguir celebrando y dé ese paso más en esa calidad que buscamos. No me voy a alargar mucho más, simplemente animar a los aficionados a que el domingo acudan al hipódromo, porque vamos a tener una jornada de cross intensa, una modalidad diferente de atletismo, que además se ciñe en la épica y en la particularidad de su recorrido. Es diferente a las modalidades habituales del running que se suelen celebrar habitualmente, y simplemente pues animar a los ciudadanos a que se acerquen el domingo al hipódromo para disfrutar entre todos de esta jornada, de esta nueva edición del Cross de San Sebastián, que desde luego el deporte que se va a ver y las competiciones que el programa presenta realmente van a ser atractivos. Besterik gabe, mila esker.
Eskerrik asko Martin, eta orain Goizane Albarezen txanda izango da, Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zuzendaria. Mila esker. Nik gauza pare bat aipatu nahiko nituzke. Lehenengo gauza data aldaketaren inguruan asko aipatu dugu data aldaketa. Eta data bata edo bestea izateak garrantzi txikia duela frogatzen da frogak, crossak kasu honetan, nortasun propioa daukanean. Gutxieneko gauza dela, ezta? Bestalde, destacar que parece que es un cross que viene con mucha ambición. Es verdad que en los últimos años había sido preocupante, pues la tendencia que estaba llevando el cross y la apuesta por la Federación Guipuzcoana de recuperar el cross y poder posicionarlo, querer posicionarlo dentro de las 5 pruebas más importantes a nivel estatal, pues demuestra mucha ambición y sobre todo mucha esperanza para que podamos también hacer honor a esa placa que Raúl nos acaba de entregar, declarando la prueba como bronce, ¿no? Es una categoría de bronce, que según decía Raúl, además no hay más que 3 en toda... Solo 3 crosses en toda España, si no te he entendido mal. De forma que felicitar a la Federación, agradecer sobre todo a los patrocinadores privados también que hacen posible que esta prueba se pueda mantener y también destacar algo que me ha gustado mucho y es cuando parte de la innovación del cross es que vuelva a pasar por esa tribuna principal y por esa zona de hierba recuperando en parte así la esencia de la propia prueba. Y a más, pues hay que celebrar también pues, que se celebre una prueba de deporte adaptado, además de que recuperamos nuevamente un espacio para que los escolares vuelvan a disfrutar de la competición no competitiva, pero que en cualquier caso esos escolares que hasta durante los últimos 20 meses no han podido disfrutar de un encuentro de estas características puedan volver a hacerlo, se puedan volver a encontrar y puedan disfrutar también en el espacio que comparten con los corredores y las corredoras de élite. Así que muchísima suerte, nos vemos el domingo y desear que la prueba sea el éxito que todos esperamos y que realmente esa ambición con la que habéis diseñado este año la prueba siga creciendo y siga aumentando en las próximas ediciones. Mila esker. Mila esker, Goizane. Y ahora vamos a dar paso a Raúl Chapado, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo, de la Real Federación Española de Atletismo, y viene aquí también en calidad del Consejo de World Athletics. En nombre de la Federación Guipuzcoana también, Raúl, muchas gracias por haber venido hasta aquí hoy y por acompañarnos. Bueno, primero muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Martín, gracias por acogernos aquí en la Casa Consistorial, que, aparte de preciosa, siempre tiene un significado especial para nosotros. Goizane también, a la Diputación, muchísimas gracias. A Ramón, la Federación Guipuzcoana y sobre todo también a los patrocinadores que estáis aquí, los medios de comunicación que nos ayudáis a difundir el atletismo. Yo estoy aquí en doble papel hoy. El primero es como presidente de la Federación y como tal tengo que decir que es un orgullo poder estar aquí y presentar el CLOS de Donosti en Lasarte, con una historia mucho más allá de los 65 ediciones, porque también acogió lo que era la parte antes de lo que es el Campeonato del Mundo, que era el CLOS de las Naciones, y hizo una edición aquí que fue probablemente importantísima para el desarrollo del atletismo español, el atletismo estatal, pero me quiero quedar no solo con la parte de élite y esa participación, sino que el campo a través da la posibilidad de que puedan competir los chavales más pequeños, las niñas más pequeñas con la gente de élite, da la posibilidad a las familias de poder compartir esa parte de competición. El atletismo, y más que nunca después de la pandemia que estamos viviendo, tiene que ser un eje transversal para extender la práctica deportiva, la salud dentro de la sociedad y creo que es muy importante ponerlo en marcha. Por otro lado, la importancia de este campo a través, de esta competición, está dentro del circuito mundial de campo a través. España atesora, es el país más potente en cuanto a la organización de campo a través, no lo somos en pista, pero sí en campo a través, con mucha diferencia, y este cross
forma parte de ese circuito internacional con los mejores corredores y las mejores participaciones. Por lo tanto, como presidente de la Federación Española, agradeceros a todos el esfuerzo que hacéis, incluyendo a los voluntarios, porque sabemos lo difícil que es, y especialmente cuando empieza la climatología dura, estar aquí a las 6 de la mañana, marcando circuitos, poniendo café, animando los cronometrajes. Y por otro lado, mi otro papel hoy es representando a la Federación Internacional, a World Athletics, porque este cross tiene el honor, en mi opinión, de ser reconocido con la placa Heritage, la placa de patrimonio, reconocido como Patrimonio Mundial del Atletismo. Solo hay 3 competiciones en España que puedan atesorarlo, 2 de ellas son guipuzcoanas, el cross del Goibar, el cross de Lasarte y también el Gran Premio de Marcha de los Cantones, pero hay muy poquitas en el mundo y no se da por la importancia deportiva a un evento, se da por la importancia histórica, lo que ha aportado el desarrollo del atletismo, no a nivel local, no a nivel estatal, sino sobre todo a nivel internacional, lo que ha supuesto y lo que ha sido un referente para otras muchas organizaciones. Y por eso creo que todos tenemos que estar hoy orgullosos y nos tenemos que cofelicitar en poner en marcha otra vez más este evento, que además tiene una trascendencia de que va a servir también para la preparación de los deportistas que van a competir en el Campeonato de Europa en el mes que viene, y siempre es importante también ese aspecto internacional. Desearos que disfrutemos todos de una magnífica competición deportiva en, yo creo, probablemente uno de los escenarios más icónicos que tiene el atletismo a nivel estatal, también a nivel guipuzcoano, y que esto sirva, esta parte de cooperación entre lo privado, entre lo público, entre lo deportivo, entre las entidades que estamos, para generar algo más fuerte y sobre todo que dure al menos otros 65 años como ha durado hasta ahora. Así que muchísimas gracias a todos y para mí es un orgullo, ya digo, estar aquí hoy, no solo representando a la Federación Española, sino también a la Federación Internacional, a World Athletics. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, un escenario icónico. Damos paso ahora a Borja Lluvero, que viene en representación de Laboral Kutxa, que es uno de los grandes patrocinadores, de las grandes noticias de este cross, contar con el apoyo también de empresas locales. Bueno, kaixo, egunon danoi. Todavía me acuerdo el día que vinieron Ramón y Javi a la oficina, ¿no? Con la propuesta de colaboración para el cross de Donosti, ¿no? Y yo creo que no hubo duda por parte de la entidad desde el primer minuto, es decir, en poder colaborar. O sea, una vez que lo planteamos a los responsables de marketing, si queríamos entrar o no, pues no tuvieron duda y desde el minuto 1 nos dijeron que sí, ¿no? Sobre todo, pues un poco por los valores pues, que tiene el cross. Es decir, deporte, personas, pues que van un poco acorde con Laboral Kutxa, que al final, siendo una cooperativa, las personas es el activo más importante, ¿no? Entonces, pues es un honor para nosotros poder colaborar y que sigamos colaborando muchos años más, pues viendo el bagaje que tiene ya el cross de por sí y que podamos colaborar muchos años más. Y por último voy a dar paso a Ramón Goicoechea, presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana, que nos va a dar más detalles sobre la cita que tenemos el domingo en el hipódromo. Bueno, egunon guztioi, egia esan behar nuen gehiena, gauza asko ja esan dira da beneko, nik esan behar nuena baino hobeto esan da gaina. Beraz, ez zai gehiegi gehatzen hitz egiteko eta esateko. 10 urte badira Gipuzkoako Atletismoko Federazioak itzula antolatzen nazioarteko Donostiako krosa. Aurten erronka hartu genduen, erabaki genduen guk hartu gendula pixka bat berako tendentzi hori ia lortze genduen buelta ematia eta aldatzea eta ia jartzen genduen, izanek esan bezala, beste horren lehen zeukan posizionamentu berdinean, aruntzagoaz. Beraz, momentu hau benetan bilotzetik gaina, emoziotik ateatzen da eta eskertza luzatzia gurekin lanen eta lagundu diguzeten guztioi benetan beharrezkoa da, ezta? Bueno, son 10 años que la Federación, 11, que no organizaba el cross y por tanto
Este año, cuando decidimos que el cross teníamos que llevarlo adelante nosotros mismos, porque era la manera que creíamos que con la ilusión y la dedicación de toda la Junta Directiva que pudiéramos darle un cambio de tendencia a esa quizá decreciente evolución que estaba teniendo el cross, y por tanto tomamos la decisión de llevarlo adelante. Es fundamental para nosotros, necesario, nos sale de dentro. Siempre he pensado yo, cuando veía estos casos, que era una cuestión de peloteo cuando se agradecía a todo el mundo que venía. Pues mira, ahora estoy yo aquí y de verdad que sale del alma. Tengo que agradecer a la Diputación, a la sección de deportes, especialmente a Goizane, porque además del apoyo que nos has dado, de la ayuda que nos has dado para este cross, desde el principio de la legislatura hemos estado contigo y desde el primer minuto hemos sentido tu ayuda, tu protección, babesa sentitu dau, ¿no? Y nos diste una palabra y la has cumplido. Que a uno le reconforta. Además, te acordabas de la palabra que nos habías dado la vez anterior. Bueno, por tanto, de verdad, Goizane, en todos los ámbitos lo digo y por tanto aquí también, que es un sitio más público, eskerrik asko. Eskerrik asko, Martín, también porque hemos tenido una relación fluida, hemos venido a ti con los pequeños problemas que hemos tenido en el día a día, también con el cross. Te comprometiste a mantener la ayuda que habías venido dando los últimos años y, por tanto, nuestro agradecimiento. También el Gobierno vasco, Eusko Jaurlaritzari, Jon Redondo, que ahora está etorri, baina baita ere luzatu nahi dilleu, queremos agradecer al Gobierno vasco su aportación, mantenimiento de la aportación que venía haciendo. Y este año tengo que citar, no quizá por la importancia que tiene la cantidad que nos ha dado, porque hemos ido a pedirles en agosto al Ayuntamiento de Lasarte, Agustín y Chus, el alcalde y el concejal de deportes, donde fuimos allí en agosto a pedirles ayuda para el cross de Lasarte en agosto, cuando tienes gastado casi hasta el presupuesto del año que viene, pues nos han dado una ayuda, y son esas ayudas que no es tanto por la importancia como no por el significado, ¿no? Que nos han apoyado. También es verdad que les ofrecimos con ese proyecto que tienen, bueno, tiene que haber un intercambio, ¿no?, de ayudas. Por tanto, a las instituciones todo nuestro agradecimiento. Este año creíamos, porque la producción de este cross viene a rondar los 30.000 euros, 28-30.000 euros. Por tanto, la contratación es a partir de ese importe. Por tanto, teníamos que abrir el capítulo de ingresos y hemos recurrido a la empresa privada. La primera visita de la mano de Javi fue a Caja Laboral y, bueno, fue una auténtica satisfacción la receptividad que tuvisteis y la respuesta que nos habéis dado. Por tanto, Laboral Kutxa, eskerrik asko. Y además hemos ido ahondando porque el futuro de esta carrera pasa porque esa implicación que ha tenido siempre, está imbricado en la sociedad, el cross está en el corazón, en el recuerdo de muchos guipuzcoanos, de cierta edad sobre todo, y entonces el futuro pasa seguramente porque consigamos hacer, no sé, crowdfunding o de gente de muchos que nos ayuden con poco, ¿no?, para que estos crosses el éxito tienen en función de su presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay cross de nivel, ¿no? Y queremos ahondar y avanzar en este sentido. Y en esa línea, pues nos hemos... Diario Vasco, por supuesto, hemos tenido, creo, una buena relación en lo que hemos colaborado con vosotros y vosotros habéis colaborado con nosotros, o sea que la relación está siendo muy buena, David, como representante del Diario Vasco, muy buena, muy interesante, y para la difusión de un evento de estas características es fundamental. Y luego nos hemos dirigido a empresas / amigos, que supongo que seguirán siendo empresas y lo que no sé si van a seguir siendo amigos. Espero que sí, ¿no? Y ahí tenemos Code de Hernani, Josian Erdocia, director general de Code, que nos ha dado su apoyo. De ZB Group de Rentería, José Ángel Arrieta, que hoy le tenemos Camino de las Américas, que nos ha dado su apoyo. Gestrans de Irún, Juan Carlos Gil, que nos ha dado su apoyo. Y Prior Corp, Joaquín Escudero, que también nos ha dado su apoyo monetario. Y, por tanto, es un agradecimiento que se suma y que hace que consigamos un mejor nivel en el cross. Y luego toda la ristra de proveedores que son necesarios para el cross y que, echando mano de su margen,
porque no, en realidad facturan, pero echan mano de su margen y también de esa manera nos ayudan, claro, en la medida en que el coste es menor, ¿no? Y bueno, yo creo que no quisiera olvidarme de nadie, por favor, en el capítulo de agradecimientos, y creo que con eso queda todo dicho. Y ciñéndonos al ámbito puramente deportivo, creo que tenéis todos la relación de los atletas que van a participar este año y creemos que le vamos a dar al cross un nivel que se merece. En ese cambio de tendencia que queríamos, creo que el cambio lo hemos conseguido. Vamos a ver si superamos. Se me ha olvidado en los agradecimientos uno que tengo aquí con mayúsculas y en negrita, y eso es imposible de olvidar. Tengo que agradecer a los trabajadores de la Federación Atlética Guipuzcoana, a su secretario, que no me está haciendo caso, Javier Aldave, y al director técnico, Aitor Garro, la dedicación, la ilusión y el esfuerzo que están haciendo y que están para que el cross salga adelante. No tiene palabras y que no se me olvide, porque tampoco es una cuestión de protocolo, sino es una cuestión que se surge de las emociones, ¿no? En el cross no queríamos este año que fuera 2 carreras en una. No queríamos, porque ayer me dijo un amigo, no sé si es muy correcto decirlo, ¿no? Pero primero llega Dios y luego todo Dios, ¿no? Y eso queríamos evitar. Queremos que sea un cross competitivo, obviamente, pero que sea compacto, con una cierta homogeneidad. Y por tanto tenemos corredores de alto nivel sin que ninguno de ellos sea la élite mundial, probablemente, ¿no? Pero eso va a hacer un espectáculo del cross. Otro aspecto importante a destacar es que tanto Caja Laboral como Goizane, la Diputación, y nosotros, era una redundancia quizá, porque compartimos la idea, es que queremos y queríamos que el cross femenino y el cross masculino tuviera un nivel parecido y que los presupuestos que se dedicasen a uno y a otro fueran parecidos, homogéneos. Y ese ha sido el criterio que hemos marcado para que el cross femenino también tenga el nivel y la dignidad que se merece. Es otro de los criterios que teníamos. Ha citado Goizane el deporte adaptado. Nosotros, cuando en este caso nos han llamado de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, pero con la guipuzcoana somos igual. Cuando tocan la corneta, allí estamos nosotros. La Federación está a su disposición. La colaboración con ellos viene siendo fluida. Y cuando nos dicen algo que quieren los jueces o nosotros, estamos siempre a disposición de ellos, ¿no? Este año tenemos el clasificatorio de Euskadi para el Campeonato de España por clubes. Va a ser aquí en Donosti, en el hipódromo. Quisiera agradecer al gerente del hipódromo, Julio Ocio, su buena disposición para que utilicemos la hierba. Sabemos que la utilización de la hierba de manera tan masiva puede generar, bueno, pues ciertos inconvenientes, pero bueno, hemos tenido su apoyo y quería agradecer. Entonces, la participación, como decía, en este paréntesis, va a ser importante. Creemos que las carreras van a tener no solo nivel, sino además número de atletas, que también es importante. Van a venir de muchos clases. Viene también un club de Iparralde, de San Juan de Luz. Viene con 30 atletas, viene en la víspera, les llevamos ahí a UBA para que estén ahí hospedados. La víspera hagan un poquito de excursión también los chavales, 30 chavales van a venir de allí. Esperamos que la participación sea superior a 450. Y respecto del cross, creo que no me olvido nada. Ay, tengo que decir, la relación, pero la relación la tenéis, no sé si procede que la leamos, ¿no? Quizá, bueno, vamos a decir, en hombres vienen de Burundi 2 atletas, de Eritrea, de Portugal, de Chile, que le dan también un poco la internacionalidad al cross, que para eso somos un cross internacional. Y luego vienen atletas españoles, yo creo que en este momento lo mejor, ¿no? Y estoy hablando de nombres en este caso. Viene Mechal,
viene Ukelfen, los dos hermanos creo, viene Carlos Mayo, Antonio Abadía, Chiqui Pérez, Jorge Blanco de Narcel, Raúl Zelaya, Nassim Hassaues, Javier Nagore, Navarro, Ignacio Barranco también viene. Creo que es un buen nivel. Y en mujeres nos vienen dos mujeres de Etiopía que parece que no les conocemos parece que en el Estado es la primera vez que vienen, parece, pero que deben de tener un buen nivel. Y luego vienen pues Isabel Barreiro, Carolina Robles, Lucía Rodríguez, Marta Pérez, Carla Gallardo, Azucena Díaz, Laura Luengo y las guipuzcoanas Ainhoa Sanz, la conozco desde que era así pequeñita, desde que era niña, y María Lasa, que entrena ahí con nosotros todos los días. Viene también Elena García Grimau. Bueno, hay presencia multicolor, multipaís. Creemos que vamos a hacer un bonito cross. Y, como he dicho antes, espero que sea el cambio de tendencia que necesitaba el cross de San Sebastián y que en las próximas ediciones seamos capaces de hacer un cross más bonito y más interesante. Y creo que es todo lo que tengo que deciros. Eskerrik asko, denoi etortzagatik, ez dakit zein zalantzarik izan ez gero, Ramoni arazoik gabe galdetu, eta esandakoa. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.